Hola, ¿qué tal? Estos diálogos fiscales. Y hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de aspectos constitucionales con impacto en el mundo de lo fiscal. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy tendremos la segunda entrega de un programa en el que tuvimos aquí un distinguido jurista que nuevamente nos acompaña, el maestro Hamlet González, y vamos a platicar de temas constitucionales que tienen impacto en el mundo de lo fiscal. Y pareciera que no, Hamlet, muchas gracias por acompañarnos, pero estas reformas o estos impactos a la Constitución en temas de derechos humanos, derechos fundamentales, finalmente y en algún momento, en gran repercusión en el ámbito de lo fiscal, sí se siguen aprobando con esa forma en que el gobierno lo está haciendo, en que el poder legislativo, en interacción constante con el ejecutivo, están aprobando leyes donde no se mide el impacto y finalmente todo está recayendo en la Suprema Corte. Primero que nada, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y hoy vamos a platicar dos temas que nos quedaban pendientes de esta disposición que requiere a las personas que entreguen sus datos biométricos a las compañías telefónicas, y también vamos a platicar de una reforma que se presentó como iniciativa, después se retiró, pero finalmente me parece que todo en un conjunto va siendo parte de una misma intención. Pero bueno, Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que sí, estamos haciendo muchas modificaciones estructurales a nuestras leyes y hay dos importantes que, una ya la hicieron y otra que pretenden hacer. Hace unos días, Movimiento Ciudadano, y le pongo nombre, porque pues, es un partido que pareciera que no tendría afinidad con el partido del poder. Y cuando digo partido del poder, no es por darle una connotación tampoco dramática, ¿no? Sin embargo, es uno de sus grandes aliados, que también lo tocaremos en uno de los bloques. Ahorita con una modificación que le hicieron a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión, que fue en específico al capítulo 1 bis, el artículo 180 bis y el 180 ter de esta ley, que salió publicada el 16 de abril. ¿Qué es lo que pasa, Jaime? Que hacen y cuando entro en la exposición de motivos, y dice la exposición de motivos, es decir, por favor, estamos viendo conductas de carácter delictivo a través de los dispositivos móviles que comete la gente, y con ello queremos contrarrestar conductas delictivas que se cometen con los teléfonos móviles. Entonces, necesitamos generar una reforma para que las telefonías o las compañías telefónicas, perdón, tengan control sobre los biométricos. Y vamos a decir que es un biométrico. Un biométrico es un medio de identificación único hacia una persona. Puede ser un dedo, tu retina, tu cara, como en algunos lados, ¿no? Tu teléfono se desbloquea con la cara, tu computadora con tu dedo, o algunos teléfonos con el dedo, que son medios de identificación únicos y que con ello quiere tener controlado a la población y con ello evitar la comisión de delitos. Yo el otro día platicaba, ¿tú crees, Jaime, o tú crees nuestro auditorio que la gente que se dedica a cometer actos de delincuencia organizada en específico va a llegar con la telefonía X o Y y va a decir, soy fulano de tal, con registro federal de contribuyentes, con domicilio fulano de tal, y con ello pues quiero que me tengas plenamente identificado? Y con eso voy a evitar la comisión de delitos. Esta norma, Jaime, no previene el delito. Si entramos en la profundidad de la modificación que hicieron, no previene el delito, castiga el delito. Entonces, estamos viendo modificaciones a las normas jurídicas que castigan, más no que previenen, porque dice, es para cuando ya está cometido el delito, yo ya sepa quién lo hizo. Entonces no lo estás previniendo, sino únicamente lo vas a castigar. ¿Por qué es inconstitucional, Jaime? Porque hay violaciones de certeza jurídica y del principio de inocencia, porque en la exposición de motivos dices, vamos a combatir la delincuencia organizada. Entonces significa que dudas de 130 millones de personas, porque
Ahorita que yo hice una búsqueda, en México hay 140 millones de teléfonos móviles. Hay más de 10 millones de teléfonos móviles, más que la población que tenemos en su totalidad, Jaime. Entonces, pues, sí, claro. Entonces, ¿qué crees que vemos? Estamos viendo que duda el gobierno. O sea, cuando digo el gobierno, pues me refiero a esta parte muy de legislativo, en su intencionalidad y en su para qué genera la norma. Duda el legislador de la población, y como duda de la población, intenta condicionar, fíjate, dice, es para evitar que cometas un delito. Entonces estás dudando de mí. Y al dudar de mí hay una violación de muchos principios, Jaime. Pero y ahora lo voy a tocar en ámbitos fiscales. Oye, ¿para qué quieres tener mis biométricos si ya los tienes? Tienes más de 80 millones de biométricos en tus bases de datos, ¿no? A través de mi firma electrónica y tomaste todos mis dedos y tomaste mi retina y tomaste mi cara. ¿Y qué no lo estás enlazando ahorita con las nuevas modificaciones en materia fiscal que dijiste que te tengo que proporcionar un número telefónico de teléfono móvil? Pues eso, Jaime, si entramos en el análisis fiscal, constitucional y con esta reforma, pues no estamos viendo leyes que se están encimando unas contra otras. O sea, esta ley, ¿qué es lo que quiso? ¿Verdaderamente condicionar? ¿Quiso regular o quiso coartar? No lo sabemos, ¿eh? Yo te puedo decir. Nada más partiendo de delitos graves, ¿no? Creo que al día parece que están falleciendo en promedio, o están matando en promedio 100 personas, y creo que ninguna la han matado de un telefonazo, ¿no? Entonces, controlar, como tú dices tú, a toda la población por la incapacidad de combatir al crimen mediante otros mecanismos, me parece inadecuado, pero en esa invasión que se hace, me parece, de la privacidad de las personas, violación de la intimidad, los datos personales, y una serie de características que además ahora se tendrían que poner a disposición de una organización o de un ente privado por una disposición de carácter público. Me parece peligroso, sobre todo por antecedentes que hemos tenido de bases de datos de otro tipo. Ahora, imagínate que tengan tu ubicación, que tengan con precisión cuáles son tus datos. Me parece peligroso, y ya hubo por ahí algunos reclamos que tuvieron alcance constitucional, fueron acciones que buscaron la inconstitucionalidad de la disposición, y además se han otorgado, y esto se ha criticado severamente. Entonces, me gustaría que nos platicaras cuáles son los derechos fundamentales que se estiman violados con esta disposición, y después poco a poco irnos adentrando también a las implicaciones que esto puede tener en el ámbito de lo fiscal. Tú ya lo decías, estos datos ya los tiene el SAT, estos serían complementarios o podrían incluso hacer un match que sería para ellos bastante interesante. Sin embargo, tenemos que hacer un corte. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Estamos platicando temas constitucionales con impacto fiscal. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos a Diálogos Fiscales con el maestro Hamlet González, que nos está platicando de esta ley, de esta modificación a una disposición legal en donde se tendrían que entregar datos. ¿A partir de cuándo, Hamlet? Ya decías los datos biométricos, que puede comprender una gama bastante amplia de conceptos, que además están en el ámbito de la intimidad de las personas, en el ámbito de lo estrictamente privado, y que ahora tendríamos que entregar a instituciones privadas por una disposición legal.
Fíjate, te ponen aquí lo que pones en la parte de ¿cuándo tengo que hacer? Dice, si contratas una línea nueva, o sea, hoy, es a partir de ahorita. Pero las que ya están, les doy un plazo de hasta 2 años para que puedan allegarse de toda esta información. Entonces, ¿qué crees que lo que estás haciendo? ¿Estás condicionando para el que va a comprar una línea nueva ahorita? ¿Crees que la va a comprar? Pues va a decir, espérame, déjame ver qué hago. Mejor emito un amparo. Pero en esto es decir, ¿puedo proporcionarte esta información? La gente dice, oye, ¿sí debo proporcionarla? ¿Por qué hay una violación constitucional de este decreto en especial? Por la causa por la que fue generada, Jaime. O sea, dudas de mí. Ya me estás poniendo una etiqueta, me estás etiquetando como que voy a cometer una conducta delictiva. Si hubieran cambiado su exposición de motivos, Jaime, creo que no hubiéramos entrado en un gran debate sobre, oye, para tener un control mayor sobre la telefonía, no hubieran generado tanto revuelto. Y con este tanto revuelto decir, bueno, ¿por qué no solicitamos mejor a través del buzón tributario? Si tú ya tienes acceso a ese buzón tributario y a los números de teléfono, pues ¿por qué no ves cuántos números de teléfono ya tienes registrado con cuántos contribuyentes y sacas la diferencia de cuántas líneas hay y contra las líneas que ya no hay son las que solicitas? ¿Qué derechos que son muy violentados? La presunción de inocencia, la certeza jurídica, la libertad. O sea, claro, me estás condicionando a que, pues, aparte me vas a tener ya con mi geolocalización a través de otra disposición que establece que tengo que tener mi geolocalización abierta si quiero hacer un traspaso de $1 a Jaime. Entonces, estamos viendo ciertas conductas que sí violentan los derechos fundamentales, Jaime, y que por eso todo el mundo, ya hay hasta machotes, ¿no? Por WhatsApp y por Facebook, donde pues la gente está inconforme, se está llenando de inconformidad este país en contra de estas normas que como no hay certeza jurídica, pues nos vemos violentados. Entonces, oye, ¿y también te lo tengo que proporcionar? Sí, te lo tengo que proporcionar porque ya hay una norma que lo establece. Y pues ahí tenemos hasta jueces, ¿no? Que ya pobres, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, a Gómez Fierro, ¿no? Que lo traen porque como ha emitido ya suspensiones definitivas en contra de esta disposición, pues ya lo pusieron hasta la UIF a que lo investigue, ¿no? O sea, ya salió ayer el presidente de la Corte casualmente y le dijo, no, ¿qué creen? No tiene nada, es una persona intachable, ¿no? No, ya le dijiste tú, no, pues ahora que lo busque la UIF, a ver, y a su familia. Hazme el favor, Jaime. Entonces, ¿verdaderamente estamos haciendo normas justas o normas a capricho? Y con ello, tenemos la estructura, sí, el gobierno actual, Jaime, sí tiene la estructura para hacer una búsqueda de 130 millones de equipos, o sea que diga, Jaime hoy está en el centro de la ciudad, Hamlet hoy está en el norte de la ciudad, Hamlet de Baco me está cometiendo un delito en este momento, ¿no? Imagínate que yo ahorita marquen, ¿no? Estamos dentro de los 5 países, Jaime, de acuerdo con la OCDE, con los 5 países de mayor usurpación de personalidad. O sea, en un país donde tenemos un problema grave, le metemos una norma jurídica de este tipo. Imagínate qué es lo que sucede. Pues las cortes, los organismos internacionales van a estar llenos de estos asuntos. ¿Por qué? Porque ya dejamos de creer en el derecho local y estamos solicitando el apoyo del derecho internacional. A ver, yo te oigo y oigo a otras personas y de repente alguien está exagerando, ¿no? Alguien dijo por ahí, pues nada más te piden tu dedito, ¿no? No pasa nada. Y por ahí hablabas de este juez, del malquerido, ¿no? De Gómez Fierro, que concedió algunos amparos y precisamente en relación con esos amparos, ¿qué implica el amparo? Porque al final del día tú vas a ir a tu compañía telefónica, le vas a decir quiero un teléfono nuevo o quiero renovar mi línea, como decías tú, y tú vas con tu amparo. ¿Y cómo va a hacer valer el amparo? ¿Qué alcances tiene el amparo en todo caso? Porque el que está ahí sentado entregando los teléfonos, pues no va... ¿Tú crees que tenga la capacidad jurídica de decir, es un amparo directo en donde ya hay una resolución definitiva, en donde efectivamente la persona que está de aquel lado del mostrador dice que no me puede proporcionar sus datos? Lo más rápido para salir, ¿me puede regalar copia de su amparo? ¿No? Ok. ¿En el amparo no vienen tus datos? Entonces, ¿de qué va a servir de que te hayas amparado de no proporcionarlos si dentro del mismo amparo que tienes que proporcionarle a la compañía telefónica van a venir tus datos? A lo mejor no van a venir tus huellas, pero va a venir
tu domicilio, tus caracteres, o sea, muchos atributos de la personalidad que vienen descritos ahí. Entonces, ¿qué creen que le van a decir ahora al Estado? A ver, mándenme todos los que le entregaron amparos y que no quisieron proporcionarlo a través del app, porque seguramente van a hacer una app o no sé cómo van a recopilar esta información, porque tampoco dijeron cómo lo iban a hacer, ¿no? O sea, lo pusieron en la norma, pero Jaime, te toca la ficha 2,625,000 para que te vayas y te formes. Esa parte no la dijeron, Jaime, y nadie la ha analizado. ¿Cómo se van a llegar de las 140 millones de líneas que hay ahorita? Sí tienen las compañías telefónicas la infraestructura para recopilar eso. Si el SAT no las tiene, imagínate que es el Estado. ¿Tú crees que una compañía lo va a tener? No, va a ser una locura y una aplicación práctica, pero en el fondo, digo, porque hay antecedentes en otros países, ¿cuál estima mucha gente que va a ser el impacto real? ¿Cuál será realmente la búsqueda del Estado al momento de controlar con los datos biométricos y ahora con los alcances de geolocalización que tienen todo este tipo de aparatos? ¿Cuál será realmente el alcance de esta búsqueda del Estado? Yo creo que primero van a identificar quién tiene más de una línea telefónica, ¿no? Porque tampoco te lo restringe la norma. O sea, yo puedo tener 2 equipos y voy a decir, estos 2 equipos efectivamente son ocupados por Hamlet. Porque a lo mejor, y si la línea que traigo yo está a nombre de mi prima, de mi tía, y ella, claro, pues da sus biométricos de esa línea y yo lo uso, ¿cómo van a ver que efectivamente el que comete una conducta delictiva es quien tiene el equipo, Jaime? No hay un nexo, los abogados decimos, no hay un nexo causal entre lo que está sucediendo y la norma jurídica, ¿no? Hay un desvanecimiento del nexo causal. Y esa parte del Estado nunca entró en ese análisis profundo. Por eso a veces tú y yo lo discutimos en otros foros. Una falta de técnica legislativa impresionante, ¿no? Echas a bote pronto, bueno, pues ahí échate una normita ahí para que vean que sí estamos chambeando, ¿no? Sí, y de repente, porque también vienen del Ejecutivo, muchas de esas iniciativas últimas que se han presentado, vienen directamente del Ejecutivo con la orden de no moverles ni una coma. Pero bueno, vamos a hacer un corte y vamos a platicar de este impuesto a las herencias que se pretende imponer o se pretendió imponer. Estamos en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante en el mundo tributario. Quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos. Estamos platicando con el maestro Hamlet González de temas constitucionales. Y hablando de temas constitucionales, a pesar de que se trata de una disposición de renta, pues se llegó el momento, dijeron que no iba a haber cambios fiscales en el primer trienio, en la primera mitad de este sexenio. Y bueno, pues está llegando el momento, estamos a punto de llegar a esa fase en donde se va a hacer la reforma que seguramente marcará la segunda parte del sexenio. Y en buena medida me parece que eso va a depender de estas votaciones de junio. Quién va a estar en el Congreso, quién va a estar en la Cámara de Diputados, porque precisamente de ellos emanan, o por lo menos ellos se constituyen en Cámara de Origen para las iniciativas de reformas fiscales, y precisamente en estos días se presentó y luego se retiró una ley que pretendía gravar las herencias.
un concepto que tradicionalmente está exento en el artículo 93, y antes en el 109, y antes en el 70, pero las herencias y los legados siempre estuvieron exentas, y ahora se ha hablado de imponer un impuesto a las grandes riquezas, de imponer impuesto a las herencias. ¿Qué opinas de esto, Juan? Fíjate que bueno, cuando entramos en el inicio de este gobierno, digamos, una de las grandes cosas que llevaron a estar donde él está hoy es: no va a haber nuevos impuestos, no va a haber incremento en los que ya están, ¿no? Y vamos a generar otro tipo de conductas económicas para generar que nuestra economía crezca. Ahora, con esto que acaba de suceder y con esta propuesta de hacer una modificación importante, no nada más en la legislación civil, sino en la legislación fiscal, porque tienen que ir de la mano, van a ir de la mano, ¿no? Vamos a hacer que las herencias y los legados tengan un impuesto y que este impuesto puede llegar al 30%. Me dijeron: no, esperen, no es para todos. Solamente va a ser para las herencias y legados que sean mayores a los 10 millones de pesos. Entonces ya dijeron todos: nosotros, pueblo pobre, no entramos ahí. No entran ustedes ahí. Entonces es cuando dicen: todavía vamos a hacerlo así, fíjense. De lo que recaudemos de estos nuevos impuestos que vamos a generarle a las herencias, que de esto no es una iniciativa que digas: ¡ay, qué bárbaros, qué estudiosos son! Esto lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en muchos países de Europa. Espérame, Jaime, pero en países primermundistas, en países donde la retribución social se ve en tu casa y se ve en mi casa, en tu seguridad social, en tu seguridad pública, en la educación que recibimos, en la educación que reciben nuestros hijos, todo eso, dicen: bueno, pues si la vas a grabar, grábala, porque me queda claro que ellos tampoco tienen otros impuestos que nosotros sí tenemos. Oye, Jaime, ¿ya pagaste el predial? ¿No? Y ese es un impuesto que tienes arrastrando año con año. O sea, todos los años tienes que hacer un pago de tu impuesto predial sobre el valor del inmueble. ¿Y qué crees? Ahorita nada más toqué los inmuebles. Pero cuando hablamos de herencias, no nada más hablamos de inmuebles, sino también hablamos de muebles, hablamos de dinero, hablamos de joyas, hablamos de cualquier marcas. Imagínate que te dejo una marca registrada en mi herencia. Entonces, ¿qué estamos viendo, Jaime? Y dice: bueno, es que tenemos que, vuelvo a tocar, la exposición de motivos es: vamos a hacer un equilibrio de la riqueza. ¿Verdaderamente eso va a equilibrar la riqueza, Jaime? Pues no era riqueza ya generada y que esta riqueza ya tenía un impacto y que ya había pagado los tributos correspondientes. Entonces, podemos entrar hasta en un tema inconstitucional en el principio de equidad, ¿eh? Yo porque tengo 10 y tú porque tienes 9, yo sí tengo que pagar y tú no. Entonces, ¿dónde está el principio de equidad y de proporcionalidad? No nada más tributaria, Jaime, porque estamos poniéndole una contribución a un ascendiente. O sea, si pasas de 10 millones, sí pagas. Si es menos de 10 millones, porque vamos a hacer que los ricos paguen. Imagínate que esta sea la exposición de motivos. ¿Qué es lo que genera esto, Jaime? El curso se oye bien seguramente para la gran mayoría. El tema es que precisamente ahuyentas inversión, ahuyentas la productividad del país. Yo creo que el equilibrio que se busca entre los más pobres y los más ricos tendría que partir de educación. Y la educación, pues ya vamos a la mitad y no se ha tocado, ¿no? Incluso apoyado por el tema de la pandemia, y que es un hecho, es que todo este espacio de tiempo, ya de más de un año, abre una brecha mucho más importante entre el que se educa y el que no se educa, ¿no? Y eso es algo de lo que no se habla, ni se hablará, me parece, ¿no? Me parece que hablar hoy de educación, hablar de que la gente se forme para el trabajo y de la que la gente tenga distintas capacidades, no se toca, ¿no? No se toca. Y este tipo de reformas, pues de repente preocupa, porque alguna pasará, ¿no? El impuesto a las grandes riquezas, el impuesto a las herencias, a los legados, a grabar cosas que ya pagaron impuestos. Algo más de preocupante, ¿no? Y claro, mucha gente dice: es que no nada más es contra los bienes inmuebles, pero si tú tienes un dinero en el banco y tienes 10 millones, 50 pesos, o sea, eso nada más por los 50 pesos ya va a grabar, ¿no? O sea, imagínate qué tan constreñida es la norma tan abstracta
que dicen, no, porque rebasó el monto establecido, sin entrar, oye, ¿tus 10 millones ya pagaron impuestos, Jaime? No, pues sí, ya pagaron. Tan es así que ya no nada más pagaron, fueron revisados por la UIF, fueron revisados por el SAT, fueron revisados por todo mundo. Y todavía después de eso, de que ya pagaron el 30% generalmente de lo que tienes de tu riqueza, voy a pagar otro 30%. ¿Y cuál crees que es la justificación? No se preocupen, estimados ciudadanos, de lo que recaudemos de esto 100% de las herencias, el 30% será para el municipio, el otro 30% será para la entidad y el 40% será para la federación. O sea, oye, ¿y cuando haces el pago del traslado de los derechos, pues no es un impuesto realmente? Los derechos no estás pagando en el traslado del dominio, no hay un impuesto ahí, no está implícito, Jaime, la herencia ahí. O sea, cuando haces el traslado de dominio, y entra en el análisis, oye, en el traslado de dominio, pues automáticamente yo estoy pagando un impuesto, que es el derecho, el que ya sea el mío, la propiedad, y ahí es donde vamos a entrar en la inconstitucional de esta norma, Jaime. Acuérdate de mí. ¿Cuál es el futuro de esta norma finalmente? ¿Cuál es el futuro? ¿La volverán a la avanzaron? Proceso? Perdona, hace unos días, Jaime. La realidad es que esto tiene 3 días. La quitaron y la acaban de poner otra vez con esta propuesta, ¿no? Con esta modificación. No, espérense, no todo va a ser para la federación. Vamos a repartirlo. En esta disposición y en esta distribución, ya se están distribuyendo el pastel que todavía no tienen, Jaime. Y que quizá no llegue, ¿no? Habrá que esperar qué pasa en la votación de junio, pero también de eso va a depender mucho. Este tipo de propuestas que son poco populares, seguramente las van a detener hasta que haya un nuevo periodo legislativo, pero bueno, como siempre, Jaime, temas súper interesantes. Te agradezco mucho, amigo, que nos hayas acompañado. Y bueno, pues seguramente más adelante estaremos platicando de otros temas en otros espacios y en este mismo, por supuesto. A toda la gente que nos acompañó, muchas gracias. Hamlet, muchas gracias. Nos esperamos en la próxima. Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima.